¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Saludos, bienvenidos a otro podcast Al Filo del Delito, siempre con la idea de los delitos financieros y el análisis criminológico. Hoy me acompaña nuevamente mi compañero de fórmula, Otto Flores. Otto, ¿qué tal? Un gusto. Vamos a hablar ahora de un caso interesantísimo, Otto. El Hong Kong en Shanghai Bank and Service. ¿Ya te lo puedes? El caso HSBC. Así es. Imagínate que en lavado de dinero se descubrió un nivel de transacciones hasta de 60.000 trillones de dólares. Tuve yo incluso que buscar ahí en el celular y ver cuántos ceros son 60.000 trillones para llegar al análisis de esa cantidad de dinero. Y sabes que se hizo mediante diferentes instituciones. Involucró países de Latinoamérica como México y también cárteles mexicanos, cárteles colombianos e incluso grupos considerados terroristas. ¿Escuchaste de ese caso? Claro que sí, fue bastante sonado en los Estados Unidos debido a la gran cantidad de dinero que se movió, porque inclusive no solo se movió con organizaciones consideradas criminales por parte del gobierno estadounidense, sino que inclusive con grupos considerados terroristas y de países considerados que apoyan el terrorismo por parte de Estados Unidos. Exacto. Para llegar a ese análisis tendríamos primero que explicar un poco cómo es que la legislación nacional, la legislación internacional prevé que las instituciones financieras sean ocupadas como vehículos para lavar dinero. No sé si sabías que hay oficiales encargados de cumplimiento en algunas instituciones, y de hecho las instituciones financieras por ley deben de tener una oficialía de cumplimiento. No sé si has escuchado hablar de eso. Claro que sí, se da a entender que prácticamente el oficial de cumplimiento está encargado de la misión de garantizar de que debe existir un sistema para detectar cualquier entrada de dinero ilegal a una empresa. Para ir haciendo un resumen y que usted que nos escucha, que nos ve, vaya poniendo un poquito en contexto cómo funciona eso, un resumencito básico, porque esta no es una clase de lavado de dinero, sino que es un análisis para que todos lo vayamos entendiendo. Hay algo que se llama el conoce a tu cliente. Por ejemplo, cuando vienen y te pagan a ti tu dinero, si tú eres una institución financiera que debe tener un oficial de cumplimiento, hay formularios o hay cuestiones que tú le pides al cliente para identificarlo y saber quién es. Y así haces algo que se denomina análisis de riesgo y determinas si ese cliente es de mayor riesgo o de menor riesgo. Eso es un resumen bien cortito porque lo que conlleva es un poco más amplio. Pero, ¿qué ocurre? Se descubrió en esta investigación que muchos de esos procedimientos o no eran realizados por el banco o eran ignorados. No sé si nos puedes mencionar ahí alguna de las investigaciones que se han realizado y cómo se descubrió. Bueno, algunas de las investigaciones se dieron a conocer que a través de información de adentro del banco HSBC en México, se estableció de que los mismos directivos de HSBC en México querían ignorar estas medidas de protección, porque sabían que era una cantidad de dinero que al banco le iba a significar una gran cantidad de ganancias. Entonces fueron superados por la ambición. Exacto. Hubo una investigación que realizó el periódico, si mal no recuerdo, El Universal, que establecía que dentro del banco, aparte de la oficialía de cumplimiento, estaba algo que le denominaban el CCC, que no es un colegio salvadoreño, era el Comité de Comunicación y Control. Ahí habían varios sectores del banco, ellos se reunían cada cierto tiempo y tomaban decisiones. Estaba el área jurídica, estaba el área de cumplimiento, estaba el área ejecutiva, etc. Entonces, el Universal tuvo acceso a las minutas de las reuniones. Y ahí se descubría que cumplimiento llevaba ciertas alertas de ciertos clientes, en el que decía a un cliente de tal nombre, Estados Unidos le cerró las cuentas allá porque tiene nexos de narcotráfico. Y en las minutas de las reuniones se descubrió que se llegó al acuerdo o trataban ellos en la medida de lo posible de no hacer las mismas diligencias, de no venir y cerrar esas cuentas. Por ejemplo, no sé si te suena la caja de crédito del Banco de Puebla. ¿Cómo no? Es bastante famoso y conocido que ha sido una institución utilizada por las organizaciones de tráfico ilícito de drogas para poder blanquear dinero dentro de México. Inclusive ha sido objeto de investigaciones y de haberse cerrado muchas de sus cuentas en Estados Unidos. Exacto. En esas reuniones se descubrió que en Estados Unidos ya habían cerrado esas cuentas, porque hay un cartel mexicano que por medio de esa institución financiera, de esa caja de crédito financiera, lavaba dinero del cartel. ¿Cómo lo hacía? No sé, Otto, si has escuchado hablar del famoso pitufeo. ¿Cómo no? El pitufeo más que todo es una técnica de lavado en la cual se busca que varias personas
ingresen ciertas cantidades de dinero menores a $10,000, que según el estándar son los $10,000 a nivel internacional, porque si son movimientos menores a $10,000, no se está obligado a mandar información a las autoridades competentes sobre el movimiento del dinero. Exacto. ¿Sabes que se descubrió en una investigación hecha por la DEA y también por el Departamento de Estado de Estados Unidos que exfuncionarios, incluso exfuncionarios de atención al cliente de HSBC México, venían y en sus cuentas personales hacían cientos de transacciones menores a $10,000 y después esas transacciones las pasaban a una empresa tercera que se dedicaba a la compra de aviones, y esos aviones al final se descubrieron que eran utilizados para transportar droga por carteles mexicanos, y esa era una red que se iba expandiendo cada vez más, y fueron en un promedio de 2 años aproximadamente $850 millones solo por un cartel mexicano. Si a eso le agregamos un cartel colombiano o le agregamos lo que tú nos habías dicho fuera de cámara, que tal vez nos puedes contar un poco sobre los grupos considerados terroristas de ventas de armas de destrucción masiva. Sí, esto del tema con respecto a HSBC levantó mucho revuelo debido a que permitió que muchos bancos tiranos que están conectados con algunos grupos que se consideran terroristas por parte del gobierno estadounidense pudieran lavar hasta $16,000 millones como tal. Entonces, ¿qué pasó? La forma en cómo se utilizó fue una forma mucho más compleja. Se utilizaron cheques de viaje para poder lavar este dinero como tal. Cuéntame, porque yo creo que muchas personas que nos escuchan, que nos ven, tal vez estamos con esa duda, porque yo siempre le he tenido desde pequeño que decían, ahí está el cheque de viajero. Cuéntanos cómo funciona un cheque de viajero para que vayamos entendiendo. El cheque de viajero es una forma mucho más antigua para poder mover dinero cuando uno va de turista, ya sea por ocio, diversión o simplemente por viaje de negocios. Los cheques de viajeros se compran a una agencia de banco, generalmente bancos grandes que tienen diferentes agencias en varios países, en los cuales vos das una cantidad de dinero y decís que vas a comprar con tantos cheques de viajeros para poder hacer los cambios allá. Para poder lavar dinero en este caso, lo primordial o lo que se busca hacer es de que contigo, con ese cheque de viaje, vos vas, compras por ejemplo en un país donde se maneja dólares, $25,000, y vas y buscas otro país donde sea una moneda diferente al dólar. Entonces vos llegas a ese país que tiene una moneda de circulación diferente al dólar y vos pedís que esos $25,000 que compraste en cheque de viajero te lo cambien a la moneda local. Excelente. Entonces vemos que ahí vieron esos grupos terroristas que hacían el cambio. ¿Y cuál era el común denominador? Se escuchaba el nombre del banco. Entonces ellos vieron que los funcionarios del banco, porque incluso en la investigación del Universal se dio a entender que los mismos grupos narcotraficantes recomendaban a sus aliados que ocuparan HSBC, porque era más lapsa la manera en la que ellos hacían la investigación de lavado de dinero y activos. ¿Y qué ocurrió? Les pusieron una multa, que muchos expertos dicen que la multa, si bien nosotros la escuchamos altísima, al ver las cantidades de dinero que han manejado, sonaba empírica, era una multa como de $1,900 millones. Pero Otto, ya que estamos al filo del delito, que por cierto, síganos en nuestras redes sociales, Atípica Group SB en Instagram, y todas nuestras redes van a estar apareciendo tanto en la descripción, abajo también ahí en la descripción, o nos pueden comentar al respecto, ya que estamos en el filo del delito, Otto, para llegar a un análisis criminológico sobre tanto, quizás ya no el narcotráfico, porque estamos hablando de los del lavado de dinero. Pongámosle el análisis a ese funcionario bancario. ¿Cómo crees tú lo harán solo por dinero, el temor a delinquir, etcétera, etcétera? ¿Cómo podemos hacer un análisis criminológico de ese funcionario bancario? Vaya, hay que entender que hay diferentes niveles en este caso. Por ejemplo, no vas a comparar el funcionario bancario, que es un cajero o un jefe de cajas, a un alto funcionario del caso del HSBC. Como tú dices, se utilizaron desde cajeros hasta altos funcionarios. Ambos perfiles, aunque son extremos, son totalmente diferentes. En el caso de un funcionario pequeño o de bajo rango dentro de la organización, es mucho más fácil coaccionarlo debido a que esa persona depende del sueldo que recibe de esa institución como tal.
Ahora bien, ya es diferente funcionarios de rango medio o funcionarios de rango superior, porque ya para ellos puede significar un beneficio económico, recordando que estas organizaciones dan ciertos beneficios como bonos al alcanzarse la meta de negocios. Y recordemos que rechazar millones y millones de dólares a veces se requiere un carácter que no cualquier persona, porque podría significar que no vas a recibir ese beneficio económico. Ahí tendríamos que ver lo que hablamos también en unos episodios anteriores, como en el caso de Mado, que muchas veces este tipo de delitos ellos se consideran de cuello blanco, que no tienen manchadas las manos de sangre. Pero veamos los grupos que se han financiado. ¿Y para qué ocupa ese dinero estos grupos delincuenciales? Porque podrían decir, no, simplemente ahí se hace más rico el jefe del narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos que hay carteles, bueno, en los 80, 90 fue en Colombia, que aún hay carteles colombianos, ahora en México, que está sufriendo muchísimo al respecto, que no solo se ocupa el dinero para hacer millonarios a los jefes o dueños de los carteles, se ocupa para tráfico de armas. Y se ocupa para una infinidad de delitos. Y a eso le sumamos los grupos terroristas y armas de destrucción masiva. Nos podemos poner a pensar, ese funcionario bancario que menciona Soto, esa persona o ese cajero que lo hace sabiendo incluso, ¿también tendría las manos manchadas de sangre? Claro que sí, hay que entenderlo, que todas estas organizaciones operan dentro del negocio ilícito por los altos réditos de dinero que otorga como tal. Si no, no lo estuvieran haciendo, no estarían operando. Pero hay que entender que ese dinero se utiliza, compra de armas, corrupción, es decir, corromper un gobierno para tener influencia del gobierno, el hecho de seguir manteniendo esa máquina que se llama organización delictiva o organización terrorista, necesita dinero. Entonces, los que ayudan a ocultar ese dinero como tal tienen sus manos manchadas de sangre, porque permiten que esa maquinaria, esa organización siga funcionando como tal. Exactamente, esto es lo mismo que comentamos de el cuello blanco pero manos rojas. ¿Por qué? Porque ¿cuántas matanzas se dan con peleas de carteles rivales? ¿Cuántas personas inocentes que están en medio de una balacera de carteles queda lastimada, queda fallecida? ¿Cuántas personas pueden morir por un arma de destrucción masiva? ¿Cuántos inocentes pueden morir? O pongámoslo de una manera más sencilla, ¿cuántos regímenes autoritarios terminan matando gente detrás? Todo eso se hace con el dinero sucio. Esto nos deja una lección, porque si bien es cierto, nosotros no estamos en una institución bancaria de nivel internacional, no estamos en un sistema gigante de lavado de dinero, pero nos deja una lección también de cómo en nuestro día a día tenemos que tener ese control y ese análisis de riesgo también en las empresas, más que todo, para venir y evitar precisamente que se den los delitos de lavado de dinero activo. En varios países de Latinoamérica, donde usted nos ve, generalmente en la mayoría, hay regulaciones con respecto a la prevención del lavado de dinero y activos. ¿Qué es la obligación de nosotros? Seguir las regulaciones, cumplir con la ley y curarnos en salud, para no tener ningún problema con posterioridad. Correcto. Además, tenemos que decir algo. El problema es que se debe entender de que cuando esta empresa HSBC o este banco fue manchado con ese tipo de delito, llegó a perder su reputación. Una reputación que le ha costado años poder conseguir, tanto así que cuando fue después sancionado, recibió una sanción social por parte de la mayoría de personas que eran clientes de dicho banco. ¿Por qué? Porque no se querían ver inmersos en ese tipo de situaciones en que por usar determinada entidad financiera fueran objeto de una investigación. Y eso es algo que las empresas deben entender. Y ellos, como empresarios también. Un empresario y una empresa gasta tiempo y dinero y recursos humanos para crear ese grado de confianza. Una confianza que se debe ir creando y manteniendo cada día con las acciones que la entidad hace, pero que con un pequeño error lo puede perder. Exacto. Entonces, el consejo de este día: curémonos en salud, cumplamos las leyes, siempre prevengamos y estemos atentos, ojo, a las transacciones que hacen en nuestras empresas, a las transacciones diarias. ¿Para qué? Para que podamos dormir tranquilos y sepamos de que lo que estamos obteniendo es lícito, es legal y es correcto.
Un saludo a todos y un gran gusto haber estado contigo, Otto, nuevamente. Muchas gracias a todos los que nos escuchan y nos ven a través de este podcast.